En redes sociales, Face, Twitter y no sé cuál es, Instagram, Blanco Radio. 900-137-137 nuestro teléfono de llamada gratuita, 633 50 50 11 nuestro para WhatsApp, para notas de voz si queréis, y Blanco Radio, espacio en blanco @rtv.es. Son tantos que se me olvidan a veces. Llamada gratuita 900-137-137 y saludar a un buen montón de amigos que nos han llenado el estudio, llegados de Jaén, llegados de Madrid, llegados desde Tenerife, de más sitios, y de Lleida también. A estas horas están aquí con nosotros, un placer compartir con ellos. Y tenemos unos cuantos temas esperando esta noche, ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Seguiremos con un misterio también llegado de los cielos. Se popularizó en la última década del siglo pasado y sus huellas dejaron muchas incógnitas. Nos referimos al tema Ummo, estas extrañas misivas llegadas de otro planeta. El asunto parecía resuelto, pero han surgido nuevas dudas. Y junto a nuestra nueva invitada, esta noche trataremos de aclararlas. Mucha atención, el asunto trae sorpresas. Este es nuestro cuaderno de viaje de esta noche. Os aseguramos que será apasionante. Esos son los temas que os hemos preparado esta noche y solo nos queda saludar a nuestro invitado, Juan José Sánchez Oro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te veo ahí muy calladito. Muy atento. ¿Te intimida que haya tanta gente también como a mí? Sí, y sobre todo que les dé la espalda, no sé lo que puede pasar. ¿Quieres pasarte para allá? No. Vale, un placer que estés con nosotros, Juanjo. El placer es mío, te lo aseguro. Historiador, investigador, ha escrito un montón de cosas por ahí. Déjame que te diga también, licenciado por la Universidad Complutense, sí, y has estado investigando en el Archivo Secreto del Vaticano, Biblioteca Vaticana y el Archivo Nacional de Torre do Tombo en Lisboa, especialista en historia medieval. Sí, bueno, así es como di un poco mis primeros pasos. Yo cuando acabé la carrera, hace ya mucho tiempo, en el 93, pues entonces todavía existían las licenciaturas, cosa que ahora ha desaparecido, esto de ser licenciado. Sí, ahora ¿qué son lo que graduados, son? ahora son, es el grado, ahora va por grado y luego máster. Entonces, estás haciendo un máster tú ya, ¿no? Yo ahora me he pasado también al formato de Bolonia y ahora sí, hice un máster de Ciencias de las Religiones y ahora he empezado con la tesis doctoral. Entonces, ¿Ya no son doctores? ¿O? Sí, después. O sea, ahora tienes un grado, máster y luego doctor. Eso se mantiene, lo del doctorado se mantiene. Lo que ha cambiado es lo anterior. Lo anterior. Vale, ¿y cómo es el Archivo Secreto del Vaticano? ¿Cómo entraste allí? Pues yo estaba cuando acabé la carrera, me especialicé entonces en Historia Medieval y empecé a hacer la tesis doctoral en Historia de la Iglesia, un aspecto en una diócesis española que es Ciudad Rodrigo. Y bueno, ahí estuve haciendo estudios de relaciones de poder. Y claro, Ciudad Rodrigo tiene una dificultad y es que su archivo prácticamente ha desaparecido porque es una zona fronteriza, siempre ha estado en guerras con Portugal o luego también con la época de los franceses, la guerra de la independencia, y entonces a la hora de ir rescatando documentos donde fuera posible, pues uno de los lugares donde hay un buen depósito, un buen caudal de información es el Vaticano. Entonces, bueno, pero es algo muy habitual, el acudir a investigar al Archivo Secreto Vaticano. Yo sé que esto está como rodeado de mucha aura misteriosa, sí, sobre todo por la película de Dan Brown y la novela de Dan Brown, pero es un archivo histórico como otro cualquiera, quizás más difícil de consultar en muchos aspectos, porque había, por lo menos en ese momento, había mucha documentación que no estaba bien catalogada. Y entonces tienes que vértelas con la paleografía, con el latín, con malos índices a la hora de localizar documentos, pero en principio es un archivo como otro cualquiera, como el Archivo Histórico Nacional que tenemos. ¿Y puede entrar cualquiera?
Bueno, vas con una carta yo no sé ahora, porque esto ya hace bastante tiempo, pero en principio vas con una carta de una entidad académica o de alguien que esté, en la cual tú justificas por qué tienes que consultar ese archivo y, bueno, te firman unos pases. Es curioso porque el director del Archivo Vaticano, entonces, yo no sé si seguirá ahora, se llamaba Sergio Pagano. Entonces era que hacía un pagano al frente de toda la información, ¿no?, de la Iglesia. Pero sí, no ponía ninguna dificultad. Quizás la mayor dificultad entonces eran las fotocopias, que eran muy caras, carísimas. Y bueno, te las tenías que... Bueno, ahí lo habitual era que también había muchos... Por ejemplo, yo tenía amistad con un religioso español que estaba trabajando en el Vaticano, en la farmacia vaticana, porque claro, eso es una ciudad, es un estado, ¿no?, de hecho. Y entonces, bueno, pues ellos sí que tenían una rebaja importante a la hora de hacer fotocopias. Entonces las hacía... A través de él. Las hacía a través de él. Y luego él estaba investigando también, y yo en España le mandaba luego material que él me pedía. Qué bien. Estad atento porque a veces cuando viene tanta gente ocurren cosas raras en el estudio, para que lo sepas. Nos han engañado mucho con la historia, ya que eres historiador. Nos han engañado mucho con la historia, sí, nos han engañado mucho con la historia. Ahí está un poco la labor de... Todo el mundo quiere poner la historia de su lado, porque la historia es fuente de derecho, y eso lo vemos hoy en día también en la política, ¿no? Y entonces, pero también en la religión. El hecho de que, entonces, evidentemente, siempre nos han intentado engañar. Nos han engañado los vencedores y también a veces los perdedores, porque también tratan de justificar de aquella manera una determinada pérdida, ¿no? Entonces, ahí está un poco la labor del historiador. Yo creo que se hace buena historia, no puedes hacer nunca historia objetiva, porque somos hijos de nuestro tiempo y también de nuestras filias y de nuestras fobias, pero hay un método histórico crítico que yo creo que es bastante solvente, y la labor del historiador es esa, es también pensar que nunca va a llegar a una verdad absoluta, la verdad es un proceso, y se va refinando con el tiempo, y una cosa que te enseñan mucho en la facultad, por lo menos me la enseñaron a mí, es no solamente investigar los documentos, sino investigar a los historiadores del pasado. ¿Sí? Claro, tienes que estudiar no solamente lo que han escrito, sino quién lo ha escrito, para tratar de leer entre líneas por qué lo ha escrito de determinada manera. Y ver también que como a nosotros nos estudiarán, los historiadores del futuro estudiarán a los historiadores del presente, y ahí nosotros también proyectamos determinadas tendencias, determinados sesgos. Eso es inevitable. Estabas en una revista antes, ¿no? ¿Seguís con la revista? Seguimos con la revista. Va saliendo de aquella manera, que es Fronteras de la Ciencia. Es una revista de kiosco, lo cual es toda una osadía. En este momento, sí, ¿no? En estos momentos. Pero sí, estamos trabajando ahora el último número que sacamos era justo sobre el cambio climático. Y, como siempre, una revista que trata de afrontar los temas de una manera plural, de una manera multidisciplinar. Nosotros decimos que es una revista de letras para gente de ciencias y de ciencias para gente de letras. Tratamos de tender puentes, ahora que todo se trata de diseccionar demasiado en el mundo del conocimiento. Y bueno, ahí estamos ahí preparando otro nuevo número que va a salir sobre temas un poco también de astrofísica. Queremos abordar el tema de la materia oscura, de la energía oscura, que da muchísimo juego también para diferentes campos. Fronteras de la Ciencia se llama. Fronteras de la Ciencia. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. Y el teléfono, por si queréis preguntarle, 900-137-137. No sé si vamos a hablar de historia, pero por lo menos nos vamos de viaje a las montañas. Las montañas han sido sagradas, aunque quizá hayamos olvidado un poco esa sacralidad ahora, ¿no? Bueno, estamos olvidando, yo creo, que muchas sacralidades. Estamos en una sociedad muy secularizada, es una de las tendencias, y quizás también más que ir hacia lo religioso, estamos yendo hacia lo espiritual, que es otra manifestación quizás de lo religioso que mucha gente reivindica. Las montañas, podemos hacer lecturas de mucho tipo, pero es cierto que, como tú dices, es una especie casi de componente universal dentro de las diferentes religiones. Pero también no creo que deba tener un significado único, sino que está adaptado también a cada contexto cultural, a cada sensibilidad religiosa. Sí. En aquellos lugares, por ejemplo, donde se sitúa lo divino, lo más sagrado, o la morada de los dioses en las alturas, pues naturalmente la montaña es un elemento que te acerca a ellos. ¿No es en todas las culturas que la montaña sea la morada de los dioses? No siempre, no necesariamente. Por ejemplo, el monte Sinaí, por poner uno que es muy conocido, no es morada de los dioses en principio, es decir, Dios se supone que está mucho más alto, lo que pasa que sí que es un lugar que te acerca a ese contacto con lo divino. El Olimpo, el monte Olimpo, sí que era una morada de los dioses. Quizás también ahí porque había determinados montes que para lo que era el observador común y corriente se entendía que eran cumbres inalcanzables, y si alguien vivía en esa cumbre inalcanzable, pues debía ser alguien que no podía ser humano, tendría que ser sobrehumano. Pero luego también tenemos
esto sería, por ejemplo, una montaña, la de los Olimpos, una montaña que es una morada de los dioses. El Sinaí yo lo identificaría más como una especie de plataforma de montaña de revelación, pero luego hay montañas que son dioses por sí mismos. Son montañas que se entienden, por ejemplo, luego tendremos ocasión de hablar de ellas, por ejemplo, las montañas de China o de Japón, se entiende que en ellas reside una divinidad, o algún tipo de deidad, o muchas deidades. Y a partir de eso se establece un vínculo, una relación en la cual tú tienes como que domesticar o mantener algún tipo de trato o de reverencia hacia esa divinidad. Hay casos también llamativos, que es lugares donde no hay montañas y curiosamente se fabrican. Y tú las conoces también muy bien. Las pirámides. Las pirámides de diferente tipo. O los zigurat también, ¿no? Si nos vemos aquí a Oriente Próximo. Pero, por ejemplo, en un lugar como el Yucatán, que es una superficie, es una planicie en su mayoría, han tenido que fabricar pirámides que realmente funcionan. Es un poco la manera de solucionar una carencia, que es esa falta de montañas, para también desde ese punto ser un promontorio a partir del cual tú te diriges desde las alturas al resto de del pueblo, ¿no? Estoy recordando ahora, por ejemplo, los apus que habitan en toda la zona de América, en las montañas. Ahí sería la morada de los dioses para ellos. También, claro, los Andes. Exactamente, sí. Yo por eso te digo que ahí seguramente lo que ha ocurrido, y eso es desde una perspectiva histórica es muy interesante, seguramente a las montañas se le ha considerado una residencia de poder que a veces no está muy claro si es benéfico o maléfico o ambas cosas. También porque en muchos lugares esas montañas pues tienen vida propia, si hablamos por ejemplo de volcanes. Entonces, claro, condicionan toda la vida de un entorno. Al mismo tiempo también son fuente de vida. A lo mejor es el lugar donde donde proceden, por ejemplo, las aguas, proceden los ríos, el nacimiento de los ríos, donde hay a lo mejor espesos bosques que te van a permitir alimento. Entonces, claro, eso hace que tú te tengas que relacionar con el entorno y que empieces a personificar los atributos que tiene esa montaña en diferentes poderes que puedes considerar entidades inteligentes. Uh-huh. Y a partir de ahí ya comienza un diálogo. La montaña habitualmente no te regala las cosas, sino que tú tienes que generar una especie de intercambio o hacer un esfuerzo, a lo mejor, si te quieres impregnar de esa sacralidad. Por ejemplo, una peregrinación, ascender a las alturas, que también te genera un estado alterado de conciencia que te puede permitir conectar con otras realidades, ¿no? Con otras formas de percibir el entorno. O sea que realmente es como una especie de gran máquina que genera muchas dinámicas religiosas posibles y por eso digo que hay que leerlas en su contexto cultural e histórico concreto. Estoy recordando el Monte Shasta, el Kailas, nuestro volcán aquí en el Teide, en Tenerife. Para mucha de la gente que habitaba en esos lugares era un sitio absolutamente sagrado, o como tú decías, en algunos casos donde habitaba también es otra parte oscura, el mal o maligna. Sí, eso es lo habitual. Y luego ya digo, es muy interesante la forma en la que te relacionas con la montaña, porque hay que establecer una especie de diálogo espiritual. No se puede ir a la montaña de cualquier manera en muchas ocasiones. Esto también lo saben los montañeros, ¿no? Que quizás es una forma, pero también mantienen una relación ciertamente espiritual, aunque sea una especie de deporte. Muchos de ellos mantienen una relación espiritual con la montaña. Y tú lo comentas, por ejemplo, en el Monte Kailas, tú tienes que hacer la peregrinación dependiendo de tu credo religioso en una determinada dirección o en otra. No se sabe muy bien por qué, pero ahí ya indica que la montaña no tiene un significado único, sino que forma parte de un sistema de creencias. Eso es interesante porque seguramente la montaña, en su origen más remoto, tenía un significado propio, un significado muy local, pero cuando llegan las grandes religiones y tratan de asimilar esa montaña, se produce una especie de distorsión o una integración, y esa integración hace que ya, claro, la tienes que incorporar dentro del nuevo sistema de creencias. Y entonces ahí es cuando se producen novedades. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias, esta noche hablando de montañas y lo que surge a su alrededor. Y el teléfono, por si queréis intervenir, 900-137-137. Seguimos viaje, nos vamos a lugares donde ha estado nuestro invitado. Qué envidia me das. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Montañas sagradas. Busquemos algunas de ellas. Es verdad que para ver muchas montañas sagradas o reunidas hay que ir a China, donde estuviste.
Bueno, fíjate que hemos estado hablando un ratito y han salido muchas montañas. Lo que pasa es que China es muy grande, es casi un continente en sí mismo, entonces tiene muchas montañas. Quizás lo interesante también de estas montañas, las 5 montañas sagradas budistas que hay en China y las otras 5 que hay taoístas, es, como decíamos antes, las correspondencias que tienen, ¿no? Todas las resonancias simbólicas que tienen estas montañas. La forma de entender la religiosidad en China, hasta donde yo conozco, que tampoco soy un especialista en el tema, pero sí que cambia un poco la mentalidad con respecto a lo que nosotros tenemos aquí, que estamos moviéndonos siempre en las coordenadas grecorromanas y judeocristianas, son las que marcan nuestra cultura. Espera, hay que decir que feliz año chino, por eso quizá hemos coincidido con hablando de montañas chinas en este primero de año para ellos. Y mucho ánimo además a China ahora mismo, que lo está pasando un poco mal con todo el tema del virus, ¿no? Esperemos que pase pronto. ¿No será una forma de darnos miedo que de vez en cuando se inventan una historia para meter miedo a toda la población del mundo? Bueno, yo creo que las cifras son alarmantes de momento y son reales, tanto los fallecidos que llevan ya como los enfermos. Ya tenemos también casos en Francia, lo último que yo sé, ¿no? Y creo que en España todavía no se ha confirmado, había uno por ahí, pero creo que no se ha confirmado. Y lo que están haciendo es tratando de prevenir, porque en otros momentos pecaron de demasiado optimismo y tuvieron problemas. Entonces, bueno, quizás, claro, el problema de China, tal como yo lo veo, y bueno, tú que también has estado allí, lo hemos comentado un poco antes, es que todo es absolutamente descomunal. Entonces, claro, tú dices, voy a visitar un pueblo y un pueblo son 1 millón de personas. Entonces, claro, cualquier cuarentena que pongan en una localidad... 50 millones están o 54 millones de cuarentena, increíble. Claro, solamente 2 ciudades como Shanghái o Pekín ya tienen toda la población que tiene España, para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, todo es abrumador, todo es absolutamente abrumador. Entonces, claro, yo creo que a nosotros esto nos deslumbra, nos apabulla, pero dentro de lo que debe ser el mundo chino son unas cifras todavía manejables, ¿no? Vale, estuviste por allí y... ¿Cómo ven ellos? Es cierto lo que contábamos ahí de Pangu. Sí. De ahí surgieron en la mitología las diferentes montañas, cada una de sus partes. Hay que entender también que, bueno, todo esto es, estamos un poco recuperando la tradición, la gran tradición ancestral, a través de textos, ahora también mantenida por nuevos religiosos, por gente que también empieza a creer en este tipo de cuestiones, pero no olvidemos que la gran parte de la sociedad china es comunista. Entonces, lo que domina como forma de pensamiento es el materialismo. No se cree en lo sagrado, ha habido muchos años de adoctrinamiento comunista en el país y lo que no quita que haya perdido todavía cierta espiritualidad y se mantenga. Esto es un mito muy antiguo, que efectivamente parte de esta idea de un gigante que lo que hace es no tanto crear el mundo, porque a la hora de pensar en los diferentes mitos, cómo crean los mundos, tenemos al creador, es decir, una entidad todopoderosa que de la nada crea algo, pero también tenemos una serie de deidades que lo que hacen es que separan del caos, establecen como un orden. Y este gigante Pangu iría un poco en esa línea. Él tiene una gran hacha, que es con la que separa un poco el cielo de la tierra, y a partir de su cuerpo, después de ese gran esfuerzo por ordenar el mundo, se va creando la propia China, también es el origen de China, y también de los diferentes elementos que forman la Tierra. De las diferentes partes del cuerpo surgen las montañas, surgen los ríos de las venas, por ejemplo. De los parásitos de la piel surgen las diferentes razas humanas, o sea que no salimos muy bien parados en esa cosmovisión. Y luego también, como te digo, se ha buscado una asociación de que ese origen del gigante sea también la propia China. Y eso es un poco lo que decía. Nosotros en nuestro pensamiento, en el pensamiento judeocristiano, grecorromano, nos movemos con una idea del bien y del mal, como que tiene que triunfar el bien frente al mal. O sea, lo que son digamos, ese pensamiento binario o esas dicotomías o maniqueísmos los manejamos bastante deficientemente. No creemos que puedan convivir. Tiene que haber alguien que venza al otro. Una de las partes tiene que vencer a la otra. En cambio, en Oriente están el famoso yin y el yang, que se entiende que la realidad, el mundo, tiene dos fuerzas antagónicas pero complementarias. Y hay que saber moverse dentro de esas dos fuerzas y aprovechar esas dos fuerzas. Entonces, en las montañas nos encontramos un poco, en la recuperación de las montañas se busca también esa idea de ese equilibrio, de que realmente pueden tener una naturaleza, como decíamos antes, benefactora, pero también puede ser bondadosa. Y se busca siempre esas correspondencias. Otra de las correspondencias importantes para que sean 5 es porque
5 son los elementos fundamentales de la materia, del mundo en China. Nosotros tenemos los 4 elementos de tradición grecorromana, ellos tienen 5. No más. Y siempre se busca que se expliquen a veces las cosas no por un significado propio, sino porque tengan una correspondencia con otra cosa. Es decir, también nosotros lo tenemos un poco. Nosotros pensamos en los 12 apóstoles y hay alguien que te dice, bueno, pues los 12 símbolos del zodiaco. O los 7 días de la semana y los 7 planetas que se pensaba que había en la antigüedad. Con eso parecía que ya lo explicabas todo. Aquí también se busca que todo el cosmos esté en orden y que siempre haya unas correspondencias entre unos elementos y otros. Por eso es muy importante que haya 5 montañas sagradas y a la vez haya 5 elementos. Y también sean los 5 puntos cardinales del espacio. Entonces todo entra en armonía, porque ellos también valoran el centro como un punto cardinal. Entonces todo esto hace que se establezca como una conexión muy íntima entre el macrocosmos y el microcosmos y parezca que todo está perfectamente ordenado. Y en el centro del mismo, luego, naturalmente, está el emperador, que es el hijo del cielo en China, y que es un poco el encargado como sacerdote de armonizar o de permitir que siempre todo ese cosmos fluya de una manera ordenada. Aprovechando que estamos ahí en China, nos bajamos de las montañas un poquito y nos vamos a la ciudad prohibida. He visto hoy unas imágenes de la plaza y qué raro verlo sin nadie cuando cada vez que vas ahí es tremendo. ¿Qué es eso de la ciudad prohibida? ¿Qué significaba o qué significado tiene? Pues mira, es un poco también lo que estamos comentando. La ciudad prohibida no está en una montaña, pero sí que tuvieron que construir una montaña al norte. Porque también la ciudad prohibida es un santuario. Nosotros lo hemos visto quizás también a través de las películas, ¿no? Del Último Emperador, por ejemplo. Lo hemos visto como una especie de palacio civil y quizás porque también dentro de nuestra perspectiva tenemos muy separado la Iglesia y el Estado, los recintos civiles de autoridad civil de los recintos de autoridad eclesiástica, pero en cambio en China el propio emperador, como te digo, era también un sacerdote, una especie casi de sumo sacerdote, algo salvando las distancias, pero como un faraón, ¿no? Es decir, de su actividad, de su comportamiento, de una serie de rituales que tenía que practicar, dependía que todo funcionara bien dentro del imperio. Y por lo tanto, su residencia tenía que estar también en armonía con el cosmos. De hecho, era uno de los ombligos del mundo. Entonces, todo el diseño, absolutamente todo el diseño de la ciudad prohibida está pensado y tiene una intencionalidad simbólica para cumplir esos requisitos. No hay nada que esté hecho al azar. Entonces hay algunas dudas, por ejemplo hay debates un poco académicos de si por ejemplo las leyes del Feng Shui, que son bastante conocidas también aquí en Occidente, de cómo tienes que colocar los elementos en el espacio para que fluyan las energías, pues si eso realmente está implantado dentro de lo que es la topografía de la ciudad prohibida, o no, o es que de hecho directamente el Feng Shui está ya contaminado, entre comillas, por todo lo que es el pensamiento oriental, que como decimos, todas estas armonías espaciales lo impregnan absolutamente todo. Pero es cierto que, por ejemplo, al norte se hizo una montaña artificial, que ahora es un promontorio lleno también de una serie de santuarios. Al sur, por ejemplo, tiene que haber un río, porque hay que combinar la altura y la montaña con el agua. Y luego hay cantidad de simbolismos propiamente del emperador para distinguirlo del resto de los humanos. Que hay ahí toda una numerología esotérica apasionante. El 9, ¿no? El se 9. repite mucho. Hay un dicho que no es exactamente real, pero bueno, que se dice que la ciudad prohibida tenía 9.999 habitaciones. Esto no parece que no es exacto, pero sí que lo que indica es que el 9 era el número reservado para el emperador. El 10 era el número de lo divino, de las deidades. El 9 era el exclusivo del emperador. Hay, por ejemplo, en todas las puertas de las estancias que pertenecen al emperador, hay unas tachuelas, una serie de filas, son unas tachuelas en las puertas que son doradas, porque también el amarillo es el símbolo, era el color exclusivo del emperador, nadie más lo podía utilizar. Y también están en 9 filas de tachuelas, con 9 tachuelas cada fila, ¿no? Ahora hay una superstición, vamos a decir así, una creencia popular, que hay que tocar esas tachuelas para buena suerte, para regresar, etcétera, etcétera. ¿Lo hiciste? Por supuesto, sí. Yo voy y hago los ritos con el máximo respeto. Pero sí, por supuesto que lo hice. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Ahora sí nos vamos de nuevo, volvamos hacia las montañas. Hay una que este invitado que tenemos tuvo la suerte y las narices de visitar, ya os vamos a contar. Radio Nacional de España se mueve contigo. Soy el ciudadano García y soy de pueblo. Por eso, esto me suena a pueblo.
Dilo tú, Dani. Esto me suena a pueblo. Sábados y domingos a la 1 de la tarde. Mediodía en Canarias. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. 160 metros. El Pico Sur se considera el monarca de las 5 grandes montañas sagradas de China. En uno de sus acantilados verticales se proyecta un sendero flotante de tablas de 30 centímetros de ancho y 100 metros de extensión. La caminata sobre esta pasarela de travesaños está considerada como uno de los trayectos más escalofriantes y vertiginosos del mundo, solo para buscadores de emociones extremas. La travesía abismal inicia cuando los turistas colocan sus arneses a un cable de acero de doble línea fijado a la roca y descienden por una escalera de 32 varillas de acero reforzado, atornilladas a la piedra con 2 cadenas gruesas a ambos lados que sirven como barandas. De inmediato, con la adrenalina bombeando a través de sus venas, los senderistas comienzan a caminar sobre los tablones, mientras se aferran a las cadenas y sus pensamientos solo se centran en cada pie que colocan frente al otro, sobre la calzada que cruje con el sonido del viento, mientras la caída abismal de más de 1000 metros desestabiliza los temblorosos cuerpos de hombres. Conozcamos algo más de esta montaña sagrada. 900, 137, 137 por si queréis intervenir. Luego vas a contar cómo hiciste ese recorrido. ¿Qué significa esta montaña, Huasán? ¿Es la más importante de las 5 taoístas? Bueno, posiblemente quizás ahora sí, porque las otras montañas taoístas ya tienen, alguna de las laderas tienen templos budistas. Aquí hay también una especie de pugna silenciosa entre credos religiosos, entre budistas y taoístas, y esta de momento se mantiene al margen de presencia budista hasta donde yo sé. Todos los templos que hay son templos taoístas. También es interesante porque esta montaña tiene una larga tradición de lugar donde residen los inmortales. El taoísmo que nos ha llegado un poco aquí a Occidente es un taoísmo que se confunde casi con una filosofía. De hecho, en muchas ocasiones hay debates de si el taoísmo es una religión, porque parece como que no hay dioses, sino que es lo que comentábamos antes, es como estar como surfeando en un mundo en el cual hay unas fuerzas positivas y negativas, hay ese yin y el yang, y tú tienes que intentar mantenerte un poco firme o fluir en torno a esas energías. Pero se olvida un poco la parte que sí que existe en la tradición china, que es, por ejemplo, todo el tema de la alquimia y la gran aspiración que tenían los taoístas, que era hacerse inmortal. Y para hacerse inmortal había que utilizar muchísimos ritos, muchísimos conocimientos de ingredientes, de hacer pócimas, brebajes, también, por ejemplo, practicar determinados ejercicios, sobre todo respiratorios, meditación. Había diferentes caminos, casi tanto como maestros taoístas, que trataban de adquirir esa condición. Entonces, uno de los lugares donde se dice que residen los inmortales, porque hay muchos testimonios, según la tradición, de haber visto a estos inmortales, que son espíritus, aunque se pueden presentar de una manera carnal, es aquí en Huasán. Y de hecho hoy en día los monjes que están allí todavía dicen que los ven, ¿no? Entonces, claro, se mantiene por lo tanto una tradición ancestral, pero todavía muy viva a través de estos relatos, ¿no? ¿Y por qué se llama la montaña de los médium también? Bueno, esto es una acepción que sería más bien por la idea de que realmente cuando muchos han ido allí para buscar ese conocimiento superior, han ido allí es una montaña que tiene, fíjate también, hablábamos antes de la importancia del 5. Esta es la quinta montaña dentro de las montañas taoístas, pero también tiene 5 cumbres. 5. 5 también, hay 5 picos. Lo que hace es que esta montaña está absolutamente cuajada de cuevas, también del paso del tiempo ha hecho que por allí todo el que ha pasado, y hablo desde peregrinos anónimos hasta autoridades, porque también han rendido culto al poder de la montaña, pues los emperadores antiguamente, pues han hecho obras
un poco han estado cincelando la montaña. Entonces tienes grandes escalinatas talladas en la piedra, tienes muchísimas cuevas, que unas son naturales y otras son hechas por ermitaños, que buscaban allí algún tipo de iluminación. Una de las más recientes iluminaciones que hay, de las más llamativas, justamente ocurrió a principios del siglo XX, en la década más o menos de los 30, cuando hay un joven estudiante que se llama Lee. Esta persona se retira 8 años a una cueva, y en esa cueva se le aparece un maestro inmortal, y ese maestro inmortal le va a transmitir también una serie de enseñanzas para cómo alcanzar la inmortalidad por una vía nueva. Esta enseñanza crea una corriente de prácticas religiosas espirituales en China, muy fecunda, pero es más, como estamos en los años 30, también aquí van a acudir militares a pedir consejo de cómo vencer a los japoneses, que luego van a empezar a invadir también China, ¿no? Bueno, pues este joven también transmite determinadas instrucciones que, según estos militares, ayudaron un poco a vencer la presencia de Japón en determinados momentos, ¿no? O sea, que ya digo, incluso bastante reciente la capacidad de transmitir conocimiento que tiene esta montaña. Y de ahí vendría un poco lo de los medium, la capacidad de poder conectar con... Sí, aquí hay varias formas. Es decir, la idea, la creencia generalizada es que es un lugar donde viven inmortales de la tradición taoísta. Se te pueden presentar directamente y digamos que ellos mismos identificarse como tales, como tal maestro ancestral, y comunicar una enseñanza, y a veces se muestran de forma anónima para que tú deduzcas realmente que es un determinado maestro, y en ese ejercicio de deducción ya estás tú también progresando espiritualmente, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un maestro, allí hay una orden, hay varios monasterios que siguen diferentes caminos taoístas, y hay una orden que es la orden de la completa perfección. Pues uno de los maestros que está ahí, él cree que ha visto en varias ocasiones inmortales, pero que no se presentaron como tales, sino que luego él dedujo que era tal maestro ancestral por determinados símbolos. Por ejemplo, uno muy rápido que te cuento es que vio a una especie como de anciano, también en un risco, y le dio la impresión de que era un anciano que estaba buscando el vacío. El vacío es un elemento fundamental dentro del taoísmo. Luego si eso podemos comentar algo, ¿no? Y aquí en esta montaña estaba representado a la perfección. Entonces él ve ese anciano como que va buscando el vacío y como que desaparece después de verlo ahí por los riscos. Y luego él, hablando con un ermitaño tiempo después, preguntó si había habido, porque le sonó como un nombre chino, así extraño, como si fuera un poco en el viento, una especie de nombre extraño, y preguntó por ese nombre y qué podía significar. Y justamente un anciano le dijo que era buscar el vacío, y que había habido un antiguo maestro ancestral que se llamaba así. Entonces, claro, él empieza a conectar ese tipo de sincronicidades así un poco místicas, pues empiezan a conectarlo, y entonces él entendió que efectivamente era ese inmortal que se le había presentado. Vamos a seguir camino por esta montaña, veréis que hay muchas más sorpresas. 900, 137, 137 por si queréis preguntar, y las redes sociales abiertas para vosotros. Esta noche, en Espacio en Blanco... El 28 de marzo de 1950 fue cuando llegaron 3 naves que se ubicaron en los Alpes franceses, en el suroeste. Excavaron una cueva y la acondicionaron para depositar toda la tecnología que trajeron y iniciar el estudio ya concreto de nuestro planeta. Sigamos en esta montaña sagrada, el Monte del Esplendor. La caminata está considerada como una de las más peligrosas del mundo. Huashan es el nombre de una de las 5 montañas más sagradas de China. Se encuentra en la provincia de Shanxi, a unos 120 kilómetros al este de Xi'an, y tiene el privilegio de poseer, para ascender a los templos taoístas de su cumbre, uno de los senderos más peligrosos del mundo. La parte más peligrosa del recorrido es la conocida como Chang'ong Zandao, de casi 4 metros de largo y unos 30 centímetros de ancho, a lo largo de un camino vertical acantilado donde solo un paso en falso significa caer al abismo. Sin duda, un paseo que corta la respiración, tanto por el peligro que conlleva como por la belleza del lugar. El monte Huangshan es uno de esos lugares únicos en el mundo y que uno debería visitar por lo menos una vez en... Este recorrido, déjame que te diga, lo conocí, seguramente estará escuchándonos por Darín Landa, estará ahora por el Atlántico preparando una nueva serie, y no sé si fue... No recuerdo en qué serie,
estaba en la China y le veías por esos riscos atado. Increíble ese lugar, ¿no? Sí, increíble. Yo además, como te he dicho antes, yo tengo vértigo. Yo cuando voy al parque de atracciones soy el perchero, el que se queda con toda la ropa de los demás mientras están en la montaña rusa. Pero es cierto que en este tipo de situaciones, quizás porque a lo mejor tengo sensación de que soy yo el que controla o el que se aferra a los lugares, pues sí, no tengo demasiado problema. Pero hay caídas de 1000 metros, ¿no? Sí. A pico así. Sí, es que son paredes verticales donde hay una serie de maderos. En algunas partes no hay ni siquiera... Hay habilitados 2 caminos a los viajeros que, vas con arneses, es decir, vas hay una cadena... Tienes que vencer el vértigo, eso sí, pero evidentemente vas seguro, porque tampoco, quiero decir, no estás haciendo ninguna cuestión que te juegues la vida, ¿no? Está ya controlado. Hay otras partes dentro de la montaña que no están habilitadas, que solamente las conocen los monjes. Esto digamos que está abierto para los viajeros. Pero es muy interesante porque sí que haces un recorrido ancestral y al final hay un templete, hay un templo pequeño. En uno de los recorridos hay 2 recorridos peligrosos. En uno de ellos, por ejemplo, es un templo donde hay un tablero de ajedrez tallado en una piedra, y es porque se supone que allí apareció también alguno de los monjes vio un inmortal, no se sabe cuándo, hace muchísimo tiempo. Entonces, los lugares donde se vieron inmortales también han quedado como marcados de alguna manera y se convierten en lugares sagrados. Es muy interesante lo que te decía antes, porque aquí es donde uno vive realmente la noción de vacío que está en el taoísmo. Como te decía, el taoísta no busca demasiado el buscarse a sí mismo, como muchas veces parece que en el taoísmo occidental se dice, que es como un autodescubrimiento, a ver cuál es la esencia de nuestro yo, sino que el taoísta, vamos a decir así oriental, más tradicional, lo que trata es de sintonizar con el cosmos. Y sintonizar con el cosmos es sintonizar con también sus antagonismos, con sus elementos complementarios y opuestos. Y uno de ellos es, por lo que hemos dicho, el yin y el yang, pero también está lo vacío y lo lleno, ¿no? O lo pleno. En el taoísmo el vacío es muy importante porque hay muchas cosas que no le prestamos atención y sin embargo dependen del vacío. Por ejemplo, ¿qué hace? Y es una de las máximas antiguas de Lao Tse, ¿no? De uno de los padres, de los maestros del taoísmo. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, a una vasija que sea vasija? El barro, pero también el vacío. Sin el vacío no podemos hacer la vasija. ¿Qué es lo que hace a una rueda de un carro que sea una rueda? Los radios de la rueda, todo lo que es el círculo de madera, pero también el espacio vacío entre los radios hace que exista la rueda. Entonces, esto es una idea de cómo integrar el vacío en tu vida y darle un sentido y entender que es muy tan valioso como aquello que está pleno de algo, que tiene o que está repleto de algo, ¿no? Entonces aquí, desde luego, lo encarna maravillosamente bien, porque te estás asomando precisamente a esa experiencia del vacío para integrarla en ti mismo y armonizar con ella. Si tú armonizas con el vacío, ya no se convierte en un enemigo, no tienes miedo al vacío, eres uno con el vacío. Y eso es lo que buscan este tipo de senderos. Ahora está más o menos protegido, vas con arneses. ¿Y cuánto tiempo se tarda en recorrer? Depende, son 2 caminos distintos, yo tampoco te sé decir, pero bueno, hay uno que, por ejemplo, sí que tienes que bajar en vertical y escalar. Hay otro que es más en horizontal, que es un poco el que hemos estado escuchando. Ese serán 200 metros, una cosa así. Lo que pasa, claro, que es un sendero único, es decir... Te cruzas con gente y eso debe ser tremendo cuando estás ahí en el vacío, ¿no? Exactamente, tienes que ir pasando, ¿no? Uno por encima del otro, porque hay unos tablones y en algunas partes ni siquiera hay tablones. En algunas partes lo que hay es unas oquedades talladas en la pared, donde solamente puedes poner la puntera del pie. Solamente pasas la puntera y el talón queda al aire. Entonces, bueno, como digo, tienes al mismo tiempo todo el circuito, digamos, tienes una cadena a media altura, que es la que tú te vas agarrando como si fuera una especie de barandilla, vamos a decir así, pero está pegada a la pared, no está en el otro lado, hacia el abismo, digamos. Ya. Y antes, cuando no había esos arneses, ¿cómo lo hacían los monjes para ir hasta el templo de arriba? Pues sin el arnés, es decir, ahora hay un cable de seguridad también paralelo a la cadena. Antes tenían que ir agarrados a la cadena o a la cuerda. Yo he visto fotos de los años 30 en blanco y negro, cuando todavía, porque luego la montaña Huashan va a entrar en decadencia después de la Revolución Comunista, porque se consideraba que esto había sido una especie de último refugio de las tropas de Chiang Kai-shek, del Ejército Nacional, ¿no? Y cuando hay la guerra civil entre los nacionales y el Ejército Comunista, va a ser tomado este monte y van a quedar, prácticamente se va a considerar como que esto es un vestigio de un mundo feudal, de un mundo atrasado, y que el comunismo trae una nueva era dorada y por tanto esto se abandona. Es más, piensan incluso que muchos de los monjes que estaban por allí eran
antiguos soldados del ejército de Chiang Kai-shek como disfrazados, que habían ingresado, se habían tratado de refugiar en los monasterios. Entonces todo esto, como digo, cae un poco en el olvido, queda un poco también como mancillado por ese nuevo pensamiento comunista. Luego con la revolución cultural ya ni te cuento, ¿no? Se lleva a un extremo más como de ostracismo a este lugar, y ya va a tener un gran auge, que es en el que estamos ahora después de la muerte de Mao. Cuando ya se empieza a abrir un poco el comunismo, se abre al capitalismo y esa gran transformación. Y ahora es cuando existe todo este tipo de elementos, ¿no? Está abierto al turismo. De hecho, conviene ir en determinados momentos porque se masifica también. Hay 2 teleféricos, por ejemplo, para ir a las cumbres. Y yo sí que quiero ir la próxima vez, espero ir y estar varios días en un monasterio. Es un poco la idea que quiero. Esta vez estaba en Xi'an y pasé un día por allí, hice el recorrido. Lo aproveché bastante bien, pero quiero pasar un día, o sea, unas semanas allí con estos monjes y accediendo un poco a estas prácticas del taoísmo que parecen muy interesantes. También te digo una cosa, hay también un tipo de occidentales que están llevando el taoísmo de Occidente y hay también una pequeña discrepancia entre ese taoísmo oriental y el taoísmo traído de Occidente que va buscando otras cosas, ¿no? Que no entiende, como los monjes autóctonos, que hay que conectar con las esencias del monte, con ese linaje ancestral, con esos maestros anteriores, sino que, claro, vienen con una idea de la espiritualidad occidental como del descubrimiento del yo, de un poco de la nueva era, y hay algunas, como te digo, algunas fricciones entre estas 2 formas de entender la conexión con la montaña. Y dime una cosa, antes de irnos a Japón, te quedas un ratito y nos vamos a Japón después si quieres. La gente que va ahora va simplemente porque está considerado como uno de los recorridos más peligrosos del mundo, como una aventura, o ya todavía se augura de espiritualidad o lo están buscando. Hay de todo, hay de todo. Hay gente, por ejemplo, yo allí sí que pues había muchísimos chinos que, como te digo, lo ven como un lugar pintoresco, como nosotros podemos ir aquí a una sierra a pasar el día y luego acercarnos a determinadas ermitas, pero sin mayor afán que pasar el día. Hay personas que sí que, como te digo, los propios residentes, los propios monjes, que sí que son los custodios de la tradición y que sí que reivindican ese linaje de saber ancestral y esa búsqueda de la inmortalidad. Eso sí que mantienen un poco las esencias tradicionales del lugar. Y luego hay esta incorporación también de turistas, bueno, se llaman Dream Trippers, se llaman como viajeros del sueño, que son occidentales taoístas, que van allí también con un afán espiritual, pero que sobre todo es de autodescubrimiento. Piensan que el saber está en su interior y que ese lugar, de alguna forma, les permite acceder a ese yo íntimo, interior que tienen ahí dentro, pero que no han sido capaces de localizar, buscar esa autenticidad, pero no tanto en la montaña como en sí mismos. Eso sí, la montaña puede ser un instrumento. En cambio, los monjes, ya te digo que ellos defienden más el intentar que tú tienes que sintonizar con el cosmos y esta montaña te permite sintonizar con el cosmos. Porque la idea no es potenciar tu yo interior o auténtico. No, la idea del taoísmo que ellos defienden, que los monjes defienden, es disolverte con el cosmos, entrar en armonía y en conexión completa, en sintonizar con el cosmos. ¿Y ya no habría más reencarnaciones? Bueno, los taoístas en principio lo que buscan es la inmortalidad. El budismo sí que está dentro de la idea de la reencarnación. Ellos buscan la inmortalidad, eso sí, tienen toda una jerarquía de cielos diferentes, de reinos diferentes. Hay inmortales de distinta naturaleza. Por ejemplo, estos inmortales más excelsos serían los inmortales celestiales, que prácticamente pueden hacer lo que quieran, ir desde el cielo a la tierra, ayudar a otras personas dándoles pistas de cómo tienen que avanzar en su camino de crecimiento espiritual, pero luego también tienes inmortales más fantasmales que no han hecho todo lo que debían hacer en el taoísmo y quedan como sombras que vagan por los lugares, ¿no? Entonces, todo eso también lo hay aquí en Huashan. Todo este tipo de criaturas, de seres, de entidades. También, por ejemplo, los emperadores rindieron culto y hacían ahí santuarios porque lo tenían integrado dentro de lo que eran los pilares de su poder imperial. Es decir, como hemos dicho antes, también las montañas recreaban un poco el imperio chino, eran pilares del imperio chino. Y ellos veían en la montaña quizás un instrumento más político que religioso al servicio de su autoridad, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos ahí. 30 segundos, llegaste al monasterio, ¿hablaste con los monjes? Con los monjes no llegué a hablar con los monjes, sí que estuve hablando con algunos viajeros que había por allí, que sí que tenían determinadas, habían vivido determinadas experiencias y que comentaban un poco cómo ellos vivían el lugar, pero ya te digo, como fue un viaje, una cosa un poco colateral, quiero prepararlo mejor. Luego también hay un problema con el idioma, evidentemente yo no sé chino,
Y entonces tengo que ver un poco las condiciones para poder alojarme en un monasterio. ¿Y te pueden aceptar? Sí, no, ya te digo que ahora mismo sí que hay muchos viajes con estos Dream Trippers, que son estos viajeros oníricos, vamos a decir así, que van desde Occidente y que hay monasterios que te permiten que tú puedas alojarte allí durante bastante tiempo y seguir toda la liturgia del monasterio sin ningún problema, ¿no? Además, puedes hacer una ascensión como corresponde, desde la base, que son 4 o 5 horas subiendo hasta que llegas a las cumbres, y luego ya allí diferentes cuevas, lugares, todos los lugares tienen un simbolismo, tienen una historia detrás muy, muy fuerte, y son también residencias de diferentes seres o criaturas. No todos son inmortales, también hay demonios, hay lugares maléficos. Te aconseja la tradición que no te separes de los itinerarios que ya están abiertos, porque te pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, como te digo, es un lugar que está absolutamente cuajado de una aura mágico-religiosa. Hemos de hacer una pausa, ya llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después nos vamos un ratito hasta Japón para conocer algunas montañas y otros misterios de Japón. Y después otro tema que no debéis perderos. Dicen que van a volver esos antiguos extraterrestres que anduvieron por aquí en ese misterio de humo. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos, no os vayáis. Esta noche, en Espacio en Blanco. El 28 de marzo de 1950 fue cuando llegaron 3 naves que se ubicaron en los Alpes franceses, en el suroeste, excavaron una cueva y la acondicionaron para depositar toda la tecnología que trajeron y iniciar el estudio ya concreto de nuestro planeta. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Las redes sociales abiertas, teléfono llamada gratuita 900-137-137, el WhatsApp 633-50-50-11 y en Face, Twitter e Instagram Blanco Radio. Saludos a todos los que estáis ahí conectados, bien a través de la radio ahora mismo en directo, en la radio online o descargando el programa. Estamos de viaje, todavía tenemos más cosas que contaros después de esa introducción. Creo que llegamos hasta Japón. ¿Diferencia? Yo creo que no demasiada, aunque es cierto que, por ejemplo, hemos estado hablando antes del taoísmo y aquí es más budismo, ¿no? Aquí hay budismo y hay sintoísmo, que sí que es propio de Japón y que además es una religión, yo diría que casi nacional, es decir, no es exportable, no vas a encontrar sintoístas fuera de Japón, ¿no? Porque está muy arraigada a los lugares. El sintoísmo lo que predica, lo que defiende es que el paisaje está repleto de unos seres que son los denominados kami, que pueden ser deidades asociadas a lugares, a ríos, a montañas, a fenómenos atmosféricos, pero también un kami puede ser una especie de idea abstracta como la justicia, la libertad, la buena suerte, y todo eso se le puede rendir algún tipo de culto, y de hecho está cuajado también todo Japón de templetes en los cuales tú llamas a través de una serie de palmadas que haces una serie de ritos para poder ponerte en contacto, llamar al kami que acude a ti y tú luego le puedas hacer algún tipo de ofrenda, ¿no? Entonces, uno de los lugares donde residen los kami son en las montañas. Ahí. Vale, hemos elegido un poco esta historia de Japón para hablar de algunos monjes que tratan de buscar no sé si la inmortalidad o la momificación. Sí. Claro, aquí, bueno, esto es uno de los lugares, a mí me parece, de los más espectaculares que yo por lo menos conozco y de los que más me ha impresionado hasta el punto de que fui una primera vez y fui una segunda vez ya con más detalle para poderlo ver mejor y tengo intención de ir una tercera vez en otras condiciones. Este es un lugar también, aquí lo que tenemos son una serie de montañas, es una cordillera de 3 montes que se denominan Deva-Sazan. Y estos 3 montes, sus cúspides, forman un camino de peregrinación, que aún hoy en día se hace. Este camino de cada una de las montañas, de estos 3 picos, representan como una etapa de la vida humana. Es el pasado, el presente y el futuro. Y lo más espectacular que hay es una práctica de religiosidad extrema que ya acabó a principios del siglo XX, cuando llega un poco la modernización de Japón con una nueva dinastía, que era la dinastía Meiji. Ahí se paran este tipo de prácticas porque se consideran demasiado exageradas. Pero lo que hacían era, como tú señalabas, eran una serie de monjes de tradición budista, pero una corriente muy particular. ¿Cómo se llama? La escuela es la escuela Shingon, y dentro de eso está Shugendo, que es una especialización, podríamos decir así, una secta dentro de esta escuela Shingon. Y lo que ellos defienden es que tú puedes alcanzar la iluminación en la propia vida.
Mientras que el budismo, en términos generales, lo que hace es que tú entras dentro de una rueda de renacimientos y poco a poco te vas perfeccionando para salir precisamente de esas reencarnaciones, entre comillas. Ellos creen que haciendo una serie de prácticas muy extremas, muy rigoristas, consigues romper toda esa rueda que te va arrastrando, todos esos renacimientos, y en la propia vida puedes alcanzar la budeidad, es decir, la iluminación, en el propio cuerpo. Y eso es lo que ellos hacen. Lo hacen a través de una dieta extrema que es fundamental que se haga dentro de estas montañas. Por eso aquí el factor de la montaña, del lugar, es muy importante. Por eso seguramente aquí estemos viendo que hay una combinación entre sintoísmo y budismo, ¿no? De estos procesos que comentábamos antes, de cómo se van incorporando determinados lugares de poder a las nuevas corrientes religiosas. Y la técnica que ellos practican, pues es tan fascinante como siniestra. Ellos durante 3.000 días, esto es un poco la forma canónica, ¿no? 3.000 días. 3.000 días, que nos vamos a 9 años. 9 años. Más o menos. Los primeros 1.000 años, tú lo que haces es que eliminas todo lo que es la comida normal de frutas, cereales, y te dedicas a comer nada más que bayas que te da el propio bosque. Naturalmente, durante esos 1.000 días, con esa alimentación, a partir nada más que de agua y de esos frutos secos que te da el bosque, pues te quedas convertido en un puro amasijo de tendones, pierdes toda la grasa y te quedas solamente huesos, piel, vísceras y tendones. Los siguientes 1.000 días dices, bueno, pues parece que ya no se puede llegar a ningún extremo más. No, hay un paso más que se puede dar. Durante los siguientes 1.000 días, eliminas los frutos secos y te dedicas a comer hojas, corteza de árboles y raíces. Y eso sí, de hecho la dieta se domina comer madera. La traducción es como comer madera o comer árbol. Pero claro, para acompañarlo, porque eso tiene un mal trago, para acompañarlo te puedes hacer una infusión a partir de una planta, un arbusto que hay también en estos bosques, de cuya savia, la savia se utiliza para lacar muebles. Para lacar los muebles. Es decir, tiene un componente químico tóxico, con lo cual tú lo que estás haciendo es envenenando tu cuerpo, lo estás emponzoñando. Y además puedes beber agua de muchos de estos arroyos y ríos que tienes allí, pero esta agua también se ha comprobado que tiene, en algunos riachuelos, tiene también pequeñas cantidades de arsénico. O sea que vuelves otra vez a añadir más veneno a tu cuerpo. ¿La finalidad de esto cuál es? Que es un poco lo que han estudiado los biólogos y los médicos que han analizado estas momias y esta práctica. La finalidad es muy sencilla, es que tú prácticamente estás embalsamando tu cuerpo en vida. Estás haciendo que ni siquiera los parásitos ni los insectos les apetezca comer tu cuerpo. Quedan 1.000 días más y ya terminamos. Los últimos 1.000 días, ¿qué son? Te haces un pozo de unos 2-3 metros de profundidad y te entierras vivo dentro del pozo. Sí. Acumulas una serie de raíces y de estos alimentos que tú tienes para mantenerte el tiempo que sea. Hablamos de 1.000 días, pero a lo mejor es demasiado optimista lo que vas a estar ahí. Pero te sellan el pozo. Y luego te colocan una caña de bambú para que sirva de respiradero. También tienes hacia el exterior, también tienes una campana, porque tú vas a estar en el interior rezando mantras, invocando a Buda de vez en cuando, nombrando a Buda de vez en cuando, y cada vez que nombras a Buda tienes que tocar esta campana, ¿no? Y también para que desde el exterior sepan que sigues todavía vivo, tus compañeros de comunidad religiosa más o menos vean que todavía estás ahí. Cuando ya termina eso, ya no suena la campana, se supone que ya has fallecido, abren este túmulo y comprueban si tu cuerpo ha sufrido algún tipo de putrefacción o no. Si está incorrupto, se considera que has conseguido la budeidad, has conseguido la iluminación en vida, y te colocan en un altar, que es lo que ahora puedes ver. Ahora mismo hay 8, yo he visto 6 de los 8 que hay visibles, he visto 6 momias en diferentes monasterios de la zona, y si no, pues lo que hacen es que te entierran con honores, ¿no? Porque evidentemente has dedicado un esfuerzo considerable a intentar alcanzar esa budeidad, pero no lo has conseguido, ¿no? Hay toda una serie de historias alrededor de estos monjes, de leyendas, de la capacidad que tenían para ser auténticos benefactores de la comunidad, porque esto que hacían en su cuerpo lo hacían también para convertirse en budas vivientes y guiar también al resto de los mortales hacia ese camino de la iluminación. Incluso algunos se automutilaban, se arrancaban un ojo, por ejemplo, cuando había, por ejemplo, una epidemia que dejaba ciega a la gente en poblados. Ellos se arrancaban un ojo sano, porque de alguna manera pensaban que hay un gran Buda cósmico que conecta a todos los seres y que actuando sobre su propio cuerpo, actuaban también sobre el de los demás. Y sacrificándose ellos, espiaban, digamos, el mal del resto de los mortales. Qué curioso.
Juanjo, estaríamos contigo mucho más tiempo, pero nos están esperando los extraterrestres ahí. ¿Forma de contacto contigo? Pues yo creo que a través de Facebook, por mi nombre, Juan José Sánchez Oro Rosa, y ahí estoy. Oro Rosa, qué curioso, ¿no? Sánchez Oro es el primero y Rosa el segundo. Sí. Es el único sitio donde mi familia tiene el oro, en el apellido. Bueno, espero que tengan mucho más. Tú tienes el conocimiento. Ha sido un placer estar contigo. Espero volver a verte pronto. ¿Y qué me dicen de Talavera? Ah, sí, tenemos una información casi de tu tierra por ahí. 3:16, 12:16 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Una información y nos llegan algunos extraterrestres. Gracias, te veo prontito. Muchas gracias a ti. Gracias. Encantado. Y vamos con informaciones, datos de esos actos que se realizan o se preparan en nuestro país, hablando de este mundo del misterio. Nos vamos hasta Talavera de la Reina. Ahí está nuestro siguiente invitado, Josete Flores. Buenas noches, Josete. Hola, buenas noches, Miguel. ¿De dónde viene eso de Josete? Pues un nombre que me pusieron mis padres, ya con ello nací. Así Sí. que fíjate. ¿Pero te lo pusieron así, Josete, o...? Sí, querían que me llamara Josete. No, el nombre no es Josete, pero querían que me llamara Josete. Así que Josete me he quedado. Perfecto. ¿Y por qué te metes en estas historias de organizar congresos? Pues mira, sobre todo porque es para una cosa muy bonita, que es para ayudar a otras personas, principalmente. Vale, en Talavera, ya tenemos oído que se han realizado otras veces en Talavera congresos, ¿verdad?, de misterio. Sí, hicimos la primera jornada el año pasado y este año nos hemos animado ya con la Asociación de la Cultura que creamos el año pasado, pues a hacer la segunda jornada. Perfecto. Pues dime días. Atentos, Talavera de la Reina, un pueblo cerquita de Madrid, bueno, en mitad de Castilla-La Mancha, ¿verdad?, muy cerca de muchos sitios, un lugar lleno de misterios y lleno de historia, congreso de misterio, ¿cómo lo llamáis? Jornada del Misterio de Talavera de la Reina. Vale. Dime día. Pues el día es el sábado 29 de febrero. Solamente un día. Uh-huh. Vale, ¿de qué hora a qué hora? Pues empezamos a las 10:30 de la mañana y terminaremos sobre las 9:30, 10 de la noche. Vale, 12 horas ahí llenos de misterios, ¿no? Tenemos una parada para comer y eso de 2 horitas y media, 3. Menos mal. ¿Y quiénes tenéis de ponentes? Pues mira, empezamos la jornada, a partir de las 10:30 hacemos la presentación, pero a las 11 de la mañana ya empezamos con David Fernández, un historiador, divulgador histórico y colaborador de prensa en Talavera, que nos va a hablar del Pozo Airón. Pozo Airón. El tema del Pozo Airón, aquí en Talavera, pues se supone que había uno, entonces nos va a contar algo interesante. Bien. Luego seguimos a las 12:30 de la mañana con un descansito para el siguiente turno de César Pacheco, que es un arqueólogo, investigador histórico y cineasta de aquí de Talavera, que nos va a hablar de la ciudad mítica y la real, la arqueología en Talavera de la Reina, entre el misterio y la ciencia. La verdad que va a ser una pasada la ponencia de César. Seguro. ¿Qué más? Caso. Pues luego haremos un descansito para comer, en este caso, que estaremos hasta las 2 ahí con César, y a las 5 retomaremos con el historiador, investigador y escritor Juanjo Sánchez Oro, conocido por todos, que nos hablará de la muerte 2.0, el ciberespacio y el más allá. Qué bien. ¿Y seguirá después? Seguirá después, a las 6:30, tenemos el turno del periodista, escritor e investigador Miguel Pedrero, que nos va a hablar de ovnis, una explicación que no va a gustar a nadie. La primera vez que habla de esto, según me ha dicho Miguel. Seguro. No le gustará a nadie, seguramente. Sí, la charla, pero no la explicación. ¿Qué más después? Pues luego tenemos una micropresentación, pues porque vamos a hacer una pequeña ruta cuando terminemos para la gente que venga a la jornada, por eso animo a la gente que se pase por aquí, para de una presentación de un libro que se llama Talavera de la Reina Retazos, de Daniel Moral, y va a hacer la presentación del libro allí, va a aprovechar un cachito, y nos va a hacer una mini ruta luego esos retazos de Talavera, de esas leyendas de Talavera, esos misterios de Talavera. Lugares siempre misteriosos que son desconocidos hasta que alguien alza la voz y empieza a darles a conocer, ¿verdad? Eso es. Vale, ¿y cuándo termináis? ¿Ya termináis? Terminamos, luego seguimos a las 8 ya, pero grabamos Dragón Invisible hasta las 9:30, 10 de la noche. Perfecto, el programa de nuestro compañero también. De Jesús Ortega, sí señor. Perfecto. Día 29 de febrero, qué curioso, 29 de febrero, ¿verdad? No todos los años tienen un 29 de febrero. Además que sí, lo hemos cogido a apuesta, por eso. Lo habéis elegido a propósito, qué bien. ¿Forma de contacto? Pues forma de contacto, nos pueden localizar en la página web de oculturatalavera.es o bien a través de Facebook de Ocultura Talavera también, o de Instagram también, ahí nos pueden localizar. Oculturatalavera.es. ¿Hay que pagar algo? Sí, hay que pagar 10 euros de entrada, porque sí es
totalmente benéfico. O sea, los 10 euros que recaudemos va para la asociación ASEN de enfermedades neuromusculares de Castilla-La Mancha, para ayudar a un montón de personas que le hacen falta. O sea, es íntegro lo que recaudemos, se va a dar íntegramente a ASEN. Perfecto. Una vez más, el misterio sirve para actos solidarios, para ayudar a los demás y encima para divulgar un montón de temas interesantes. Josete, enhorabuena. Si podemos, ahí estaremos. Fuerte abrazo para ti y para todos, que estamos invitando ya que vayan a Talavera a conocerlo. 29 de febrero, ese día especial en este año bisiesto, el 2020, que va a ser increíble para todos. Pues Miguel, muchas gracias, invitados estáis, a ver si el año que viene os engaño y os venís por aquí. Será un placer, sin engaño incluso. Fuerte abrazo, te veo prontito. Gracias, hasta pronto. Radio Nacional de España se mueve contigo. Todos los adjetivos relacionados con lo singular, la valentía, la elegancia o lo extraño. Como os decía, entramos en el Museo del Prado una mañana de primavera con Luis Eduardo Aute. Escucha el arte. También quizá esta exposición de Juan Genovés surge en un Nos gusta el arte. Comenzamos este recorrido en la Sala Canal. La radio tiene ojos, con Ana Morente. Trasladar el mundo de los ojos, el mundo del arte, al mundo de vuestros oídos. La radio tiene ojos. Sábados y domingos a las 2:30 de la tarde. Te contamos lo que vemos. La 1:30 en Canarias. Y recuerda, 24 horas fin de semana. El informativo de noche del fin de semana. Radio Nacional de España. Hola, somos Juan de Aibea. Estamos ahora mismo en la selva de Ubud, en Bali. Y así suena la selva para Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Disfrutadlo. Y de la selva volvemos, 13:22, 12:22 en las Islas Canarias. Hay un tema que hace mucho tiempo se hizo muy popular. Hay nuevos datos que queremos daros con nuestra compañera. Y atentos, nuestra nueva invitada, y atentos porque trae sorpresas. Antiguo ya que parece que ha vuelto a estar de actualidad. Hay una investigadora alicantina, hasta Alicante, vamos a encontrarnos con ella para hablar de humo. Buenas noches, Gemma, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal, Miguel? Contento de que estés con nosotros. Gemma, igualmente. Gemma Lozano, ¿cuánto tiempo llevas investigando el tema de humo? Lo que es investigando llevaré unos 30 años y familiarizada con el tema 40, desde los 12, wow. 12, 13 años, sí. Has escrito un libro que se llama Humo, Último Mensaje, 2016-2019, que luego nos vas a aclarar porque hay una cosa muy curiosa que dicen que en mayo de este año 2019 los de Humo han abandonado la Tierra. Pero luego nos lo cuentas, ¿vale? Vamos, si te parece, al principio de los principios. ¿Cuándo empieza esta historia de humo? ¿Y qué es esto de humo para quien no conoce? Hay mucha gente joven que se ha unido a nosotros y no sabe lo que ha pasado. Cuéntame. Bueno, el tema de humo se remonta al año, fíjate, en 1934, según nos cuentan ellos en sus informes. En el mar de Terranova se estaban haciendo unas pruebas de alta frecuencia, de emisión de alta frecuencia en código Morse, con efecto rebote en la ionosfera. Pero ¿qué ocurrió? Que parece ser que en esa época la ionosfera tenía la capa de ionosférica era muy fina, con lo cual, en vez de hacer rebote, esas ondas lo que hicieron fue traspasar la ionosfera y, claro, salir al espacio. Fueron al espacio. Fueron al espacio 14 años después, pues en un sistema solar se detectaron esas ondas que las tradujeron como una figura del cuadrado. Concretamente en el planeta Humo, que fue la que detectó las ondas, la transcribieron como un cuadrado y desde entonces le dieron al planeta origen de esas ondas Oyaga, que significa el planeta del cuadrado. Y así empezó esta fascinante historia referente al tema Humo. No vamos a poner en duda nada de lo que nos cuentas ahora, luego si acaso llegará el tiempo de las críticas. Esta es parte de esa historia que conmocionó a muchas generaciones, o ha conmocionado a muchas generaciones de españoles, investigadores, bueno, de gente en todo el mundo. 1934 empieza esa historia, se reciben los mensajes en Humo. ¿Dónde está Humo?
¿Qué es un planeta? ¿Qué es? Sí, Humo está en la estrella catalogada por nosotros en Wolf 424, en la constelación de Virgo, concretamente a unos 14,6 años luz. Es un sistema binario, que quiere decir que hay 2 soles y como mínimos pues unos 3 planetas orbitando alrededor de uno de los soles. Y en la zona que nosotros denominamos Ricitos de Oro es donde está ubicado este planeta. ¿Cómo se llama, has dicho, la zona? Ricitos de Oro, o zona habitable. Ricitos de Oro. O zona habitable, sí. Es como la denominan algunos astrónomos. Vale. Parece ser que esta gente ha tenido la oportunidad y la tecnología de llegar hasta la Tierra. Efectivamente, ellos datan que mandaron sus primeras expediciones en el año 1950, concretamente el 28 de marzo de 1950 fue cuando llegaron 3 naves que se ubicaron en los Alpes franceses, en el suroeste y cerca de un pueblo llamado La Yavie. Y allí excavaron una cueva y la acondicionaron para vivir ellos y depositar toda la tecnología que trajeron y iniciar el estudio ya concreto de nuestro planeta, todo lo que es la diversidad biológica, plantas, animales y sobre todo humana. Vale, venían a investigarnos, a conocernos. Efectivamente, porque claro, al recibir ese tipo de información en ondas, pues constataron que eso no pertenecía al tema del espacio, sino que tenía origen inteligente. Vieron ubicaron de dónde procedía y dieron con nuestro sistema solar. Y fue cuando ya enviaron en 1950 la expedición. Me dicen una pregunta por ahí. ¿No detectaron esas 3 naves cuando llegaron a esos Alpes franceses? ¿Nadie vio nada? ¿O hay alguna prueba de que realmente llegaron? Nadie vio nada. Sí que cuando se instalaron en los Alpes tuvieron contacto con un pastor. Ese pastor actualmente, claro, ha fallecido, y también ocurrieron una serie de eventos como fue la sustracción de ciertos objetos de una cabaña cercanos a donde tenían su base, y que posteriormente se vio con esta familia a la cual se sustrajeron los objetos, pero curiosamente también esta familia en compensación pues tuvo un incremento de su economía y de hecho se fueron a vivir cerca de Marsella. ¿Quién sustrajo los objetos? ¿Los summitas? Los mismos summitas, para hacer un estudio sobre ellos, objetos inverosímiles para nosotros como es papel higiénico, como es un contador de luz, cosas inverosímiles. Inclusive pues parece que hicieron unas pequeñas pruebas a los moradores de la cabaña, y si les trajeron algún de la zona de la mano piel, secreciones de la axila, etcétera, etcétera. Sí, parece que hicieron algún estudio de tipo médico-biológico sobre los moradores, que era un matrimonio, y si mal no recuerdo, 2 o 3 hijos. Pero ya te digo que en compensación a ello, pues años más tarde esta gente pues se fue a vivir a Marsella. O sea, hubo una compensación ahí de tipo quizá económico. Y el hecho de que no se detecte la presencia de estas naves, pues claro, con ese avance tecnológico fácilmente pueden camuflar a cualquier avance nuestro tecnológico de detección, está claro. Esta noche la historia, esa extraña historia de Humo, contada de otro punto de vista y de otra manera. Ya veréis qué sorprendente. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Gemma Lozano hablando de los summitas. Damos un salto en la historia, si te parece, Gemma, y de repente comienzan a llegar diferentes mensajes a unas cuantas personas en este planeta, aquí en España. ¿Qué pasa? ¿Quién mandaba esos planetas y cómo era? Bueno, correcto. A partir del año 1966 tenemos constancia de que en España
empiezan a llegar una serie de cartas manuscritas, mecanografiadas, para ser concreto, a una serie de receptores que formaban un grupo y se reunían en un café en la calle Alcalá de Madrid, en la Ballena Alegre, efectivamente. Podríamos decir que ese grupo estaba comandado por el ya fallecido Fernando Sesma, que era el que de mente más abierta y más proclive a la creencia de este tipo de temas y sobre todo al tema de la vida extraterrestre. Déjame que diga un segundito, Gemma, que en ese café en aquel tiempo se reunía, bueno, lo más florido de la intelectualidad de este país. Había artistas, había escritores y un grupo también de intelectuales, entre los que se encontraba Fernando Sesma y otros cuantos, y ahí es donde llegan los mensajes, ¿verdad? Empiezan a llegar allí las primeras cartas, que de hecho quizá para mí son unas de las más importantes en toda la historia del tema humo, porque son cartas a nivel científico muy alto para la época que se daba, y sobre todo en ese periodo de tiempo es cuanto más proliferaban este tipo de comunicados. Anecdóticamente, pues también quisieron dejar evidencia de su presencia a través de los famosos comunicados de que iba a haber ciertos aterrizajes que hubo, que ha sido muy cuestionado, como tanto el de Santa Mónica en febrero del 66, como el de San José de Valderas, el de Aluche en 1966, y el de San José de Valderas en junio de 1967, que también hubo un aterrizaje en la zona de Aluche en ese mismo día. Vale. Quiero dejar constancia, y para mí es muy importante este tema, porque bueno, tú ya sabes que ha sido muy discutido, que si ha sido falso esos aterrizajes, etcétera. Pero bueno, yo te voy a comentar solo como anecdótico que en esa época también, el 5 de junio de 1967, en Iquique, en Chile, fueron vistos la misma nave por dos tripulantes de aviones comerciales. Luego, en el 5 de junio de 1967, también, en Nueva Gales del Sur, a 40 kilómetros de Sydney, Australia, unos campesinos también fueron testigos de este tipo de nave. Luego, en Finlandia, en 1975, tú sabes que hay una foto muy famosa circulando, que es la de una nave presuntamente un Mitar, que se ve con el anagrama y se ve dorada. No sé si conoces esa imagen. Sí. Luego, en el 20 de mayo de 1967, que es un caso que estoy estudiando ahora, en el desierto alrededor del lago de Falcon de Manitoba, en Canadá, se aparecieron dos objetos volantes muy muy similares a los anteriormente mencionados. Uno de los déjame que te pregunte cómo eran las características de esta nave, qué hacía que fueran diferentes a otros avistamientos que se estaban dando ya en la época. Pues la forma lenticular y el anagrama que aparecía en la panza como una H con los extremos abiertos al exterior y una raya en vertical, el famoso anagrama de humo. Que también hay que decir que el anagrama aparece y desaparece según ellos consideren quién debe verlo o quién no debe verlo. Vale. Que no crea la gente que es algo que está pintado allí. Vale. No vamos a poner en duda lo que estás contando de esos aterrizajes en San José de Valderas, etcétera, aunque son muy controvertidos, pero... No, simplemente te estoy dando una relación en distintas épocas. En 1985, tú sabes, el comandante Carlos García Rodrigo, el avistamiento que tuvo con el Boeing 727 que pilotaba cerca de Teruel y que duró 7 u 8 minutos, y justamente vio lo mismo, la nave lenticular con el anagrama de humo y el famoso caso de Voronezh en 1989. O sea, que hay un listado de casuística ovni con dicho anagrama que no es casual y que no puede estar inventado porque ha sido en sitios tan dispares y alrededor del mundo. Es lo que te vengo a decir, que bueno, que se ha discutido mucho el caso de San José de Valderas, pero bueno, no se ha discutido el caso en sí, sino lo que son las fotografías, que esa es otra historia, efectivamente. ¿Te cuento un secreto? Sí, claro. Un día, cuando salió todo ese caso junto a Manuel Carballal,
fuimos Sí. con un ovni que habíamos hecho nosotros, una maqueta, Sí. y nos pusimos a hacer la misma fotografía que había salido con ese castillo al fondo. Correcto. En la sí, lo fotografía conozco. se veía absolutamente perfecto. Esa maqueta parecía realmente un ovni, ¿no? Casi nos matan algunos de los que pasaban por ahí diciendo mentirosos, mentirosos. Pero bueno, lo dejo ahí simplemente. Los mensajes llegaban, dices, mecanografiados y eran de diferentes temas, sobre todo técnicos, y hablaban de su planeta, ¿verdad? Un planeta y su forma de vida. Sí, hablaban de su planeta, de su civilización, de su vida cotidiana y efectivamente lo que menos han hecho es hablar de ellos, pero sí que nos han dado algunos informes que nos hablan un poquito de cómo es su planeta, comparándolo con el planeta Tierra, pues su densidad es mayor el planeta de Humo, su gravedad también es un 20% mayor a la nuestra, su planeta está formado por un solo continente y rodeado de un océano común. Lo que ellos fisiológicamente son casi idénticos a nosotros, en un 93%. Te iba a preguntar, ¿se parecen a nosotros entonces? Sí, se parecen según ellos y según las pocas personas que dicen haberlos visto, sí que son muy similares a nosotros. Vale. Muy similares, sí. Tipo nórdico, quizá, sí, tipo nórdico, y solo un examen exhaustivo médico o forense notaría algunas diferencias con respecto a nosotros. Vale, has dicho que algunos individuos los han visto. Yo creo que sí, por lo menos el mecanógrafo que redactaba las cartas en Madrid, por supuesto que los tuvo que ver porque se las dictaban a él, y yo creo que también nuestro querido y bueno, fallecido amigo que tanto ha sido cuestionado, José Luis Jordán Bella. efectivamente los ha visto, por supuesto, porque con el tiempo yo creo que él ha sido también uno de los colaboradores de ellos, aunque él ha metido mucha mano en el descrédito del tema Humo, pero no quiere decir que no haya colaborado con ellos. Vale, ahora vamos a ese asunto, si te parece. Diferentes cartas que mandaban desde distintos sitios del planeta, ¿no? Parece que llegaban los matasellos. Correcto. De distintos puntos del planeta y a distintos destinatarios. Entonces hay veces que coincidían dos cartas en distintos puntos enviadas desde distintos puntos del planeta, con lo cual, pues claro, ahí la teoría conspiratoria de Jordán Peña pues cae. Vale. Cae por su propio peso, aparte de otras de otras no podemos decir pruebas, pero sí conversaciones. Vale. En petit comité. No lo adelantes todavía, si te parece. No, para nada. Las cartas llegaban a diferentes personas en este planeta, aquí en España, ¿no? Sí, en España, en Francia, me constan también que en México llegó una en el año 1964, inclusive antes que en España, y en Argentina y en Estados Unidos también. Yo creo que ha sido a nivel mundial, pero sobre todo España y Francia han sido los destinatarios más importantes. Vale. Sí. A personas como Rafael Farriols, por ejemplo, ¿no? Ignacio de Arnaude. Ignacio de Arnaude, Luis Jiménez Maruenda. Bueno, hay bastante gente, personas, sí, hay inclusive creo que alguna llegó a Alfonso Paso, que no está catalogada incluso en el catálogo que hizo Darnaude con respecto a todas las misivas de Humo. Vale, te digo otra cosa, nosotros también tenemos otra carta que no está catalogada, pero ya te lo contaré en otro momento. Bien. Esas cartas yo también tengo otra, ¿eh? Vale, lo apuntamos. Esas cartas tenían diferentes informaciones, salen ahí y de repente surge, digamos, la polémica. Alguien empieza a investigar, Manuel Carballal está entre otros, habla con José Luis Jordán Peña, que era un psicólogo metido en la Sociedad Española de Parapsicología, y parece ser que acaba confesando que toda la historia de Humo era mentira. Se decía también que podía ser un proyecto secreto de la CIA para ver cómo se reaccionaba en un país en aquel tiempo, bueno, no demasiado evolucionado como era España, ante un posible encuentro con extraterrestres. ¿Qué hay de todo ello? Pues tú ya sabes, como bien dices, Manuel Carballal, Javier Sierra,
José Juan Montejo estuvieron implicados en esa investigación. Y bueno, aparte de la confesión que hizo Jordán Peña, inclusive ante la Guardia Civil, sí, se autoproclamó el autor de todo el dossier Humo y de todo el hacer Humo. Uh-huh. Claro, esto no tiene consistencia. Esto no tiene consistencia, pues sencillamente, primero, porque hubo un detalle que dijo en esa confesión, que él dedicaba las tardes de sábado y tardes de domingo, mientras su mujer se iba con los críos o mientras hacían el fútbol que no le gustaba, o sea, solo dedicaba 2 tardes a la semana a hacer las cartas, ¿no? A hacer las cartas. Es que es inviable. Ya. Luego también hizo escribió una carta jurada a Rafael Farriols, concretamente 2 cartas, asegurándole que por presiones mayores, inclusive por los mismos de Humo, tuvo que desacreditar el tema por la excesiva difusión que tenía el tema Humo en España, y que tenían que cortarlo de alguna manera porque sus objetivos no eran esos. Y claro, ya durante ese periodo de tiempo ya se había escrito tanto sobre Humo, ya había trascendido fronteras, ya se estaba manipulando la información de una manera o tergiversando totalmente los documentos originales, que de alguna manera pues fue Jordán Peña como un chivo expiatorio. Ya. Yo creo que no ha sido él. Yo creo, y me consta, y además ya por conversaciones particulares. Tú sabes que Jordán Peña era alicantino, sí, y pasaba largos periodos aquí en Alicante, y se reunía muchísimo con los miembros del CIN, del cual yo soy. Formas parte. Yo estoy y formo parte. Uh-huh. Entonces ha habido conversaciones largas y extensas, y aparte que él mostró a algunos miembros del CIN que en esa época yo no estaba siquiera viviendo aquí en Alicante, pues como unas cositas que demostraban el origen extraterrestre de los de Humo. Hacemos esa otra hipótesis, que fue todo una movida en la que se autoinculpó José Luis Jordán Peña para ocultar toda esa fama que estaba teniendo el asunto. Desaparece un poco, se desacredita y la gente deja de hablar de ello. Pero tú sigues investigando y dices que desde el 2016 al 2019 han continuado mandando mensajes, esta vez de una manera muy curiosa, ¿no? Sí. Entre ese tiempo, pues Humo cogió mucha fama en Francia. Contribuyó a ello pues algunos investigadores, como fue Jean-Pierre Petit, que yo conocí aquí en Madrid en el 88, traduciendo el libro de Antonio Rivera, El caso perfecto, y claro, pues allí en Francia pues cogió un auge el tema Humo a partir de 1991, y entre ese periodo pues han habido ciertos informes, ciertas cartas, de las cuales yo desconfío bastante que sean originales, hasta que llegó la era de Internet. Correo electrónico, redes sociales, etcétera, etcétera. Y ahora pues han cambiado las formas de comunicación, de remitirnos la información, vale, o de comunicarse. Déjame que haga un énfasis. Atentos a lo que nos va a contar nuestra invitada Gemma Lozano acerca de la nueva manera de comunicarse de estos, entre comillas, supuestos extraterrestres o humitas. Lo hacen a través de Twitter. Efectivamente, lo hacen a través de Twitter y en Facebook en menos escala, hasta fecha actual. Hoy se han cortado, según ellos, todo tipo de comunicación, porque ya inclusive no están aquí. ¿Y esos mensajes qué es lo que dicen, Gemma? Los últimos mensajes que están mandando en Twitter. Bueno, aquí hay que destacar dos grandes bandos. Los bandos que acreditan unas cuentas como verdaderas, y otro bando del cual yo estoy implicada, que acredita que otra cuenta que no tiene nada que ver con las anteriores es la verdadera. Y todo esto se refleja en el libro, el porqué, pero hay unos acontecimientos al principio de
de informarnos a través de Twitter en el año 2016, hay unos acontecimientos, son unos tweets que se diferencian muchísimo con respecto a las cuentas que yo considero que no podrían ser del todo un mito y que la mano del hombre tiene mucho que ver con ello. Ya. Mira, sí, dime. Sí. No, disculpa, sí. Dime. No, te iba a preguntar en qué dirección estaban o cómo podemos saber o acceder a esos mensajes en Twitter o en Face. Bueno, yo me remito a la cuenta con la cual he interactuado junto con unos 1000 y pico suscriptores. Era una cuenta cerrada y el nombre de ella era Ella Oloba, Aollo 343. Ella Oloba. Ella Oloba, ¿sí? Aollo 343. Esta cuenta está inactiva actualmente desde mayo de este año. Uh-huh. Pero empezamos a seguirla, empezamos a estudiarla y hubieron unos tweets a principios del 2016 que nos llamó la atención y sobre todo ya no a mí, que a fin de cuentas no soy científica, pero bueno, me gusta mucho la ciencia y procuro estar al día en esos aspectos. Pero sí empezó a llamar la atención a ciertos científicos. Mira, hay un tuit el 7 de mayo de 2016 en el cual te lo digo textual. Decía: los datos con un exceso de eventos de difotón en una masa invariable tienen que ser reanalizados para confirmar una nueva partícula elemental. Este tuit permanecerá en la historia desde entonces, porque en aquel momento el CERN, o sea, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida como CERN, ¿sí? Estaba operando el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Anunció haber encontrado una partícula que también fue confirmada por un segundo colisionador ubicado en Estados Unidos. Uh-huh. Pero, sin embargo, 6 meses después, el CERN reconocerá su error de análisis. ¿Cómo pudo saber esta entidad o cómo pudo saber Aollo 343 que este descubrimiento era un error con 6 meses de antelación? Esto ya nos abrió los ojos de decir, señores, aquí se masca algo, aquí puede haber algo que verdaderamente tenga un origen o alguien muy muy conectado con el mundo de la Organización Europea para la Investigación Nuclear o efectivamente que sea un expedicionario, como dice ser, del planeta Humo. Ese tuit pasará a la historia porque ha reafirmado, y de hecho ha reafirmado con varios científicos que comentaron el hallazgo este. Casi terminando, vamos a dejar a nuestros oyentes que si quieren más lean ese libro, Humo, el último mensaje, 2016-2019. Dices en el libro que en mayo de 2019 se van, es su último mensaje, anuncian que abandonan la Tierra. Abandonan la Tierra, parte de ellos, pero parece que se han quedado dos o cuatro observadores para ver los acontecimientos, lo mismo que ocurrió durante el periodo del 90 al 2016, que quedaron observadores simplemente y no creo que tuvieran contacto, sino no creo que intercambiara ningún tipo de información manuscrita. Ya. Por lo cual, pues dejaron en manos de terrestres, pues muchas cartas apócrifas y bueno, vale. Estuvieron en observación. Vale, están entre nosotros porque son muy similares a nosotros y sí. Dices en el libro, no los busques ahora, ya se han ido. Nos informan de que la primera parte de su misión ya ha concluido, pero volverán. Hacia 2047 volverán y pronostican que ya estaremos listos para su contacto, que pueda ser pleno y se puedan dar a conocer, ¿no? Sin ocultamientos. ¿Así es? Correcto. Entre esas frases, claro, hay que leer todos los últimos mensajes recibidos desde marzo del 2019, que ya son mensajes más personalizados, dirigidos a un grupo, a un petit comité, entre los cuales estaba yo incluida. Ya, ¿y están en ese libro?
están en este libro, por supuesto. Vale. ¿Y por qué no nos dan una prueba definitiva o siguen con ese ambiente de secretismo? No quieren darse a conocer, no quieren decir en voz alta que están aquí. Yo creo que las pruebas concretas están en los informes. Están todas en los informes. Lo único que nosotros como seres humanos, un poquito demasiado crédulos, también creamos una dependencia emocional a cuando ellos presuntamente ya no están. Y no nos dedicamos a estudiar exhaustivamente todo el contenido de la información que... Esta es la cantidad de gente que ha venido a vernos. Bueno, tenemos muchísimos ojos ahora apuntándonos. Que a mí me pone súper nervioso esto. Ya te lo notamos, ya. Los que trabajamos aquí contigo. Vale. Está muy nervioso, ¿eh? Pero que se les oiga, es que si no parece que nos lo inventamos, ¿no? Están. Menos mal que estamos ya casi terminando y se van para casa. Bueno. No sé, ¿ganadores primero? Bueno, quiero comentarte algunos saludos que han entrado de oyentes nuevos que se incorporan al programa. Por ejemplo, desde Uruguay nos escucha ahora Silvia da Silveira y nos manda muchos saludos y muchos ánimos para seguir trabajando. Y luego Pamela Osores es una oyente que también se acaba de incorporar al programa, nos oye desde Villa Alemana, que está en Chile, pertenece a la región de Valparaíso, y nos manda un mensaje muy cariñoso donde nos felicita por el trabajo y nos da las gracias por tratar los temas que tratamos. Ella dice que muchas veces después de escuchar el programa sigue investigando los temas que se han tratado. Qué bien que sirvamos aquí para abrir puertas, ¿sí? Así que un beso para Pamela desde aquí. Y luego está Reinaldo Díaz, también un nuevo oyente del programa. Él nos oye desde Las Vegas y además nos escucha en directo. Y Marco Peñafiel, también un nuevo amigo desde Quito, Ecuador. Así que... Dentro de poco les veremos por allí, por Ecuador, seguramente. ¡Qué suerte! ¿Ganadores? Tenemos 5, como de costumbre. A ver si encuentro mi chuleta. Es Antonia Aguiló, de Palma de Mallorca. Xavier Olvega, de Soria. Pilar Palenzuela, desde León. José Veiga, que nos ha escrito al Facebook. Y Gemma Gonzalo, también una oyente que interactúa con nosotros a través de las redes sociales del Facebook. A todos vosotros escribidnos un correo electrónico mandándonos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtv.es y os mandamos el libro cuanto antes. Perfecto. Nos vemos en 7 días. Hay muchos más misterios para descubrir juntos. Así será. Feliz semana. Gracias. Igualmente. Y terminamos por hoy. 2 trillones de átomos. Llega ahora de nuestro compañero Sierra, de David Sierra. Nosotros volvemos en 7 días. Os vamos a invitar a ir de viaje a descubrir unas cuantas archipiélagos por el mundo. Llegaremos hasta la Galápagos con un personaje increíble que tenéis que conocer y otros muchos más misterios. Será aquí, en la cita de Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y el agradecimiento a todos los amigos que han venido a vernos. Gracias por haber venido. Nos seguimos viendo.